Hola, buenos días. Pues, buenos días. Estamos aquí para realizar la auditoría de calidad. Nosotros somos el equipo auditor. Yo soy el auditor líder, Dante Cabral, y mi compañera, la auditora interna, Sofía Humana. Muy buenos días. Mucho gusto, mi nombre es Miguel Gutiérrez, soy el dueño de la carpintería Gurley y me acompaña mi trabajadora Mariana. Excelente. Entonces, ya que todos nos dimos la bienvenida, procederé a leer el plan de auditoría. Excelente. ¿Todos están de acuerdo? Claro, sí. Bueno, primero comenzaremos con la reunión de apertura que ya comenzamos, que es de 9 de la mañana a 9:15. Después continuaremos con la auditoría de área de producción, que será de 9:15 de la mañana a 11:45 de la mañana. Después procederemos a lo que es la revisión de los hallazgos, que es de 11:45 a 12:45 pm. Y terminaremos con la reunión de cierre, que es de 12:15 a 12:30 pm. ¿Todos están de acuerdo? Está bien. Entonces, continuaremos. Bueno, entonces procederemos a realizar esta auditoría conforme los criterios de la norma ISO 9001 y su sistema de gestión de calidad. Primeramente, señor Miguel, ¿podría compartirnos la visión, la misión y los valores de esta empresa? Sí, bueno, primeramente les entrego este documento. Y bueno, nuestra misión pues es ofrecer a los clientes de Colinos y alrededores productos de inmuebles de alta calidad, ofreciendo calidad, durabilidad y acabados personalizados que satisfagan las necesidades de nuestros clientes. Nos comprometemos a trabajar con materiales sostenibles y técnicas innovadoras que aporten valor a nuestro producto externo. Nuestra visión es ser una de las carpinterías más reconocidas dentro del estado de Colima, y nuestros valores es la calidad. Nos comprometemos mucho a entregar muebles con los requisitos establecidos por los clientes. En servicio al cliente valoramos mucho la satisfacción de nuestros clientes, también con nuestros proveedores, y brindamos un servicio amable y eficiente para la solución de los inconvenientes. También tenemos un valor muy importante que es la honestidad. Trabajamos y procuramos mantener una relación honesta tanto con nuestros proveedores como con nuestros clientes, para así evitar inconvenientes con los clientes. La integridad. Actuamos con integridad siempre en todas nuestras interacciones y transacciones comerciales con nuestros clientes y proveedores. Y el trabajo en equipo, nos gusta fomentar el trabajo en equipo, pues para hacer un ambiente de trabajo más relajado. Muy bien. ¿Me podría también compartir las cuestiones externas que pueden beneficiar o afectar a su negocio? Claro que sí. Unas factores externas son las políticas fiscales. Pues si nos aumentan la tasa del ICR, pues nos afecta en las ganancias, en el valor neto de lo producido. Y algo que nos beneficia son los programas sociales, con lo cual tenemos apoyo para seguir innovando en tecnología y seguir creciendo en el ámbito laboral. Muy bien. Disculpe, señorita Mariana, ¿usted conoció estos aspectos de su organización? Claro que sí. El dueño, al contratarme, me dio una introducción de esta empresa en donde me mencionó los aspectos que se mencionaron anteriormente, haciendo mucho hincapié en la misión de la empresa. Muchas gracias. Disculpe, señor Miguel, otra vez con usted. ¿Me podrá mencionar las partes interesadas que usted determinó y también me puede comentar las expectativas y necesidades que estas tienen? Sí, será un placer. De acuerdo con el documento que les acabo de entregar, nosotros en Gurley determinamos como partes interesadas a los clientes, al personal, a los proveedores, al gobierno y yo mismo como un propietario de este negocio. Los clientes les brindan un servicio de calidad
como le había mencionado anteriormente, y es personalizado. A los proveedores se les exige que los materiales estén en perfectas condiciones y a las autoridades gubernamentales se les da una muestra en lo que es los datos fiscales para que vean que todo está en orden. También yo como propietario verifico todos los ámbitos en el proceso para que todo esté de acuerdo a lo establecido. Muchas gracias. ¿También me puede comentar el alcance de su negocio? Claro que sí, en la carpintería Gurley se comprende desde el diseño del producto hasta la fabricación, el acabado y la venta e instalación de los productos de la carpintería, tales como son los muebles, puertas, cocinas integrales, estructuras de madera. Muchas gracias. Señor, como parte inicial de esta auditoría, quisiera que profundicemos en el contexto de la organización. Ya usted nos habló de su misión, visión y los valores de esta organización. Ahora me gustaría saber cómo identifica usted los factores internos y externos que influyen en su sistema de gestión de calidad. Claro, en la carpintería Gurley analizamos estos factores con una matriz FODA. Por ejemplo, una fortaleza que tenemos nosotros es que personalizamos todo el diseño y la experiencia de acabados con los clientes. Una debilidad es que dependemos de solo un proveedor para un tipo cierto de madera. Entre los factores externos, como le mencioné, está el tema fiscal y los programas de financiamiento gubernamentales que pueden impactar a nuestro establecimiento. Muy bien. ¿Y estos factores cómo los revisa periódicamente? Hago revisiones trimestrales de este análisis junto con los reportes de ventas y compras. Muchas gracias. Señorita Mariana, ¿usted ha recibido alguna información o capacitación sobre estos factores? Sí, claro. En mi inducción me explicaron quiénes son nuestros clientes principales, así como también cómo trabaja la empresa y los valores que debemos de seguir día con día en esta empresa. Gracias. Disculpe, señor Miguel. La norma también establece la necesidad del compromiso de la alta dirección. ¿Usted cómo demuestra liderazgo y compromiso con el sistema de gestión? Bueno, pues yo estoy involucrado en cada etapa del proceso de producción y yo mismo verifico que se sigan los procesos adecuados y me encargo de capacitar a mi equipo. También reviso las quejas y sugerencias que tienen nuestros clientes y tomo las decisiones basadas en los datos que recolectamos anteriormente. Gracias. Muchas gracias. Señorita Mariana, otra vez con usted. ¿Usted siente el respaldo del liderazgo en la organización? Sí, siempre que hay dudas, el señor Miguel nos explica o busca una solución para atender estos problemas. Y también si necesitamos apoyo en cuanto a herramientas o materiales, él nos apoya. Muy bien. ¿Me podrá mostrar cómo se comunican los roles y responsabilidades? Por supuesto, aquí tengo una matriz de responsabilidades que muestra dónde se indica cada quien en nuestro cargo en todo el proceso, desde la selección de materiales hasta el empaque y la entrega. Okay. ¿Ustedes tienen objetivos definidos de calidad? Sí, realizamos un análisis de riesgos donde evaluamos, por ejemplo, el retraso de materiales, accidentes laborales o devoluciones por parte de la calidad. Para cada uno tenemos un plan de acción, por ejemplo, si un proveedor falla, tenemos a otro de respaldo. ¿Me podría mostrar cómo documenta estos planes? Sí, aquí está una matriz de riesgos y oportunidades con niveles de probabilidad e impacto y las acciones preventivas asignadas. Disculpe, ¿cómo aborda Carpintería Gurley la gestión de riesgos y oportunidades? Realizamos un análisis de riesgos donde evaluamos, por ejemplo, el retraso de los materiales, accidentes laborales o devoluciones por parte de la calidad. Por cada uno de estos tenemos un plan de acción. Por ejemplo, si un proveedor falla, tenemos una lista de espera y un respaldo de todos nuestros proveedores. ¿Podría mostrarme cómo documenta estos planes? Sí, aquí tiene una matriz de riesgos y oportunidades con niveles de probabilidad de impacto y las acciones preventivas asignadas. ¿Tienen objetivos de calidad definidos? Sí, uno de nuestros objetivos principales es mantener la tasa de satisfacción del cliente de más del 90% y entregar el 100% de los pedidos en el plazo acordado. ¿Se realiza seguimiento a estos objetivos? Sí, mensualmente lo realizamos y revisamos que todo esté registrado. Okay, bueno, ahora hablemos sobre los recursos. ¿Cómo usted garantiza la disponibilidad de recursos humanos y materiales para mantener la calidad del producto? Hacemos una planificación mensual y verificamos que los proyectos estén por iniciar
que estén por iniciar más bien, tengan suficiente madera, herramientas, acabados, etcétera, y también revisamos si el personal necesita apoyo o capacitación para hacer el trabajo. Señorita Mariana, ¿usted ha recibido capacitaciones desde que trabaja aquí? Sí, el señor Miguel me entrenó para usar máquinas, la maquinaria que existe dentro de la carpintería, y también me enseñó el proceso de lijado y aplicación de acabados. ¿Cómo gestionan la información documentada? Usamos carpetas físicas y respaldos digitales para los procesos mensuales y fichas técnicas y la lista de proveedores aprobados. Señorita Mariana, ¿dónde tienen publicada la política de calidad? Sinceramente le voy a decir la verdad. No me dieron a conocer la política de la calidad, ni sé dónde encontrarla. Disculpe, señorita Mariana, otra vez con usted. ¿Puede describirme el proceso de producción paso a paso? Primeramente se recibe la materia prima, luego se almacena, después hacemos el corte de piezas, ensamblado, lijado, aplicación de acabados, y finalmente se emplaya el producto para que no llegue dañado a las manos del cliente. Muchas gracias. ¿Conoces la relación entre la recepción de materia prima y el corte y ensamblado? No me explicaron esa parte cuando entré, la verdad. Disculpe, señor Miguel, ¿cómo controlan los cambios de los diseños? Cuando un cliente modifica algo, lo registramos y cambiamos en la orden de producción y se comunica a los responsables del proyecto. En su lista de proveedores hay uno que no figura como aprobado. ¿Cuál es el motivo? Sí, fue una emergencia. Nuestro proveedor principal de madera nos falló y un familiar me recomendó uno nuevo. Entonces, ¿cómo evalúan la satisfacción del cliente? Tenemos una encuesta que se entrega al entregar el producto, y con eso nos vamos dando un seguimiento para ver qué tan satisfactorio fue hacia el cliente. ¿Monitorean estos indicadores? Sí, tenemos indicadores mensuales de devoluciones y entregas tardías y quejas y recomendaciones. ¿Cuándo fue la última auditoría interna? Hace 3 meses. Aquí está el informe con las no conformidades y detectadas y las acciones aplicadas. ¿Cómo se manejan las no conformidades? Cuando ocurre una, se registra y analizamos la causa y aplicamos una acción correctiva. Aquí tengo los registros del último año. ¿Qué mejoras significativas han hecho recientemente? Cambiamos la distribución de todo el taller para hacerlo más eficiente, y esto redujo tiempos en tiempos muertos de hasta un 15%. Ok, muchas gracias. Vamos a hacer nuestro informe. En una hora nos podemos volver a ver. ¿Nos prestan la sala para hacer? Adelante. Claro. En un rato nos vemos. Nos vemos. Oye, Sofía, pues ya terminamos todas las entrevistas y recorridos. ¿Te parece si comenzamos a reestructurar el informe de auditoría? Sí, claro. Tengo ya organizadas mis observaciones. Vamos punto por punto. Ok. Perfecto. Entonces empezamos con los hallazgos positivos para equilibrar el reporte. Yo tengo anotado que tienen compromiso evidente del dueño con la operación diaria, tienen buena comunicación con el cliente y enfocan en la personalización, uso de materiales sostenibles, que es un valor agregado en su sistema de gestión. Totalmente de acuerdo. También noté que tienen control sobre los inventarios y planificación mensual, aunque podría mejorar la formalidad de los registros. Sí, sí noté eso también. Ahora vayamos con las no conformidades. La primera que tengo es que Mariana no conoce la política de calidad. Esto incumple el requisito 7.3 de la norma, la toma de conciencia. Sí, eso lo tengo también. Ella dijo textualmente que nunca se lo presentaron ni sabía dónde estaba.
Esa es la que clasificamos como no conformidad menor, ¿cierto? Sí, exacto. No compromete directamente al producto, pero sí la comprensión del sistema de calidad. Sí, perfecto. La segunda no conformidad sería cuando la señorita Mariana no conoce la relación entre los procesos de recepción de materia prima y de corte ensamblado. Este incumple con el requisito 8.1, que sería planificación y control operacional. Es una señal de falta de capacitación estructurada. También es una no conformidad menor, aunque sí es importante que tomen acción para corregirlo. Sí, estoy de acuerdo. La tercera conformidad que encontré es más grave, que es el proveedor de madera utilizador no está en la lista de proveedores aprobados. Esto afecta directamente a la trazabilidad, control de insumos externos, que sería el requisito 8.4. Sí. Totalmente. Esa va como una no conformidad mayor. Se omitió el control del proveedor y no hay evidencia de evaluación parcial. Perfecto. Incluimos las siguientes como oportunidades. ¿Sí? Yo anoté las siguientes. Es hacer visible la política de calidad en el área de trabajo, crear un programa de inducción formal con enfoque en procesos y valores, así como digitalizar el control de proveedores para evitar estos errores futuros. Sí, son claros. No son no conformidades, pero sí son puntos en los que pueden mejorar. Entonces, el informe tendrá primero la introducción, que contenga los datos generales y el alcance de la auditoría. Después los hallazgos positivos, que es el compromiso del dueño, materiales sostenibles y enfoque al cliente. Enseguida, las no conformidades, que son las tres, la que dijimos, la 1 mayor y las 2 menores. Y que le sigan las oportunidades de mejora y recomendaciones. En las recomendaciones que sean que en la conformidad de no mayor, que tenga 20 días para acciones correctivas y auditoría de seguimiento en 30 días. ¿Quieres que lo redacte en la sección de hallazgos positivos y tú las no conformidades? Perfecto. Nos damos 10 minutos para eso y después vamos a la reunión de cierre con Miguel y Mariana. Muchas gracias por esperar, Bueno, buenas tardes, señor Miguel, señorita Mariana. Gracias por su paciencia. Como equipo auditor, ya hemos concluido el análisis de la información recabada durante el recorrido y las entrevistas que realizamos esta mañana. Queremos agradecerle su apertura, colaboración y la disposición para mostrarnos cada uno de sus procesos en la carpintería Burley. Eso nos facilitó a gran medida en nuestra labor. A continuación, procederemos a informar las observaciones y las no conformidades que hemos identificado, así como algunas oportunidades de mejora. Estas se basan en los requisitos de la norma ISO 9001-2015, específicamente en los capítulos 7, 8 y 9. La primera no conformidad corresponde al capítulo 7.3, toma de conciencia. Durante la entrevista con la señorita Mariana se le preguntó sobre si tenía conocimiento sobre la política de calidad. La señorita Mariana respondió que no. Entonces, este hallazgo evidencia una falla en la comunicación interna y
y la falta de sensibilización del personal, lo cual es esencial para asegurar que todos comprendan el propósito y compromiso de la empresa con la calidad. Esta no conformidad se clasifica como una no conformidad menor. La segunda no conformidad que encontramos está relacionada con el capítulo 8.1, que sería planificación y control operacional, especialmente en la comprensión de la interacción entre procesos. La señorita Mariana declaró que no conocer la conexión entre la recepción de materia prima, así como el corte y ensamblado. Finalmente, la tercera no conformidad afecta al capítulo 8.4, control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. Encontramos evidencia de un proveedor de madera que no aparece registrado en la lista oficial de proveedores aprobados. Aunque entendemos que fue una situación de emergencia, la norma exige que todos los proveedores estén evaluados, aprobados y controlados, garantizando la trazabilidad de la calidad de los insumos. Bueno, además de estas no conformidades, identificamos algunas oportunidades de mejora que podrían fortalecer su sistema de gestión de la calidad. La primera es la capacitación continua, el diseñar un programa básico de formación inicial y continua para el personal, especialmente para nuevos ingresos. Esto aseguraría el entendimiento de la cadena de procesos y los principios del sistema de gestión, así como también la comunicación visual, incluir carteles visibles en el taller con los valores objetivos de la calidad y así como también su política de calidad. Esto refuerza el compromiso y facilita el conocimiento entre el personal operativo. Y por último, sería la automatización del control de proveedores, el usar una hoja de cálculo o software simple que alerte sobre proveedores no aprobados o vencimiento de sus evaluaciones. También queremos resaltar algunos puntos fuertes de Carpintería Burri, como es el compromiso del dueño con la operación y la calidad, es evidente y se refleja en su liderazgo directo. También la preocupación por el uso de materiales sostenibles, que está alineada con prácticas responsables y modernas. Y por último, la personalización de productos y contacto con el cliente han generado un vínculo sólido y un buen nivel de satisfacción. Señor Miguel, a continuación le entregamos el informe. Le entregamos el informe incluyendo la causa raíz, correcciones inmediatas y según el procedimiento establecido. Tiene 20 días naturales para enviarnos el plan de acciones correctivas, incluyendo la causa raíz, correcciones inmediatas y plan de prevención. Y dentro de 30 días realizaremos una auditoría de seguimiento para verificar que las acciones hayan sido implementadas de manera eficaz, especialmente la no conformidad mayor, que es la que tiene más urgencia, ya que esta puede comprometer la trazabilidad del sistema. Entiendo perfectamente y vamos a trabajar en estos puntos y agradezco mucho su tiempo y sus observaciones. Me doy cuenta que hay áreas de mejora que podemos mejorar bastante y lo tomaremos con mucha seriedad. Gracias pues también por las recomendaciones. Creo que todos mediante esto podemos aprender y mejorar y atacar esas áreas de oportunidad para tener un buen sistema de gestión de calidad y no poder tener en riesgo la calidad del sistema. Esa es justamente la intención de este ejercicio. No se trata solo de encontrar errores, sino de identificar oportunidades para fortalecer el sistema de gestión y que el negocio cada vez sea más eficiente y más competitivo. Con esto damos por concluida la auditoría. Muchas gracias nuevamente por su disposición. Nos vemos en la próxima visita para verificar la implementación de las acciones correctivas. Con gusto trabajar con ustedes.